Bueno, hola, bienvenidos y bienvenidas de nuevo a esta clase práctica de estructuras de datos. En la clase de hoy vamos a trabajar con árboles y en particular vamos a empezar haciendo un repaso sobre funciones bastante básicas de árboles. Entonces, bueno, cuando uno dice árbol, eh, hay muchas variantes de árbol posible. Por ejemplo, ustedes seguramente ya vieron árboles binarios. Un árbol binario es un árbol en el que cada nodo tiene dos hijos, exactamente dos hijos. Eh, Uno también podría tener árboles ternarios donde un nodo tiene exactamente tres hijos. Y bueno, más en general uno puede tener árboles generales donde cada nodo puede tener una cantidad arbitraria de hijos. Por ejemplo, podría tener un hijo o dos o tres o muchos más. Bien, además, con la variante con la que vamos a trabajar ahora, eh, los nodos del árbol no tienen información. Entonces, lo único que nos interesa es la forma que tiene el árbol y no cuál es la información que hay en cada nodo. Entonces, por eso vamos a trabajar con este tipo de datos que se llama árbol, que se define así. Tiene dos constructores. Un constructor es el constructor nil, que representa el árbol vacío, y otro es el constructor bin, que representa un árbol que tiene un nodo que tiene dos hijos. ¿Está bien? Entonces lo que vamos a hacer es, bueno, ahora vamos a pasar a ver un dibujito de todos los posibles árboles binarios de 0, 1, 2 y 3 nodos, y vamos a ver cómo se pueden escribir en Haskell. Entonces este es un dibujito donde acá se representan gráficamente los árboles que tienen distinta cantidad de nodos. Por ejemplo, ¿cuáles son los posibles árboles de 0 nodos? Bueno, el único árbol posible de 0 nodos es el árbol nil, el árbol vacío, que gráficamente a veces se dibuja así como en tres rayitas. ¿Está bien? ¿Cómo se eh, dibujaría en Haskell ese, cómo se programaría o cómo se representaría como una expresión en Haskell ese árbol? Bueno, ahora vamos a ver si puedo acomodar un poco la pantalla para hacer eso. Bueno, entonces acá yo ya tengo la definición del tipo de datos árbol, y lo que vamos a hacer es escribir este árbol vacío. Bueno, ¿cómo se escribe? Se escribe así. Voy a agregar acá el driving show para que me lo pueda mostrar. Y ese árbol lo vamos a escribir así, está bien, como nil. Bien, entonces ese es el único árbol posible que tiene 0 nodos. ¿Cuáles son los árboles posibles de un nodo? Bueno, hay un solo árbol posible de un nodo, es el árbol que tiene justamente un nodo y nada más. ¿Qué significa eso? O sea, ese obviamente no es el árbol nil, va a ser un árbol bin. Es un árbol bin cuyos dos hijos son el árbol vacío. Entonces, bin nil nil es este árbol. Es un árbol que tiene un nodo y tiene un hijo izquierdo que es nil y tiene un hijo derecho que también es nil. ¿Cuáles son los árboles posibles de dos nodos? Bueno, hay dos. Siempre en la raíz del árbol, o sea, arriba vamos a tener un nodo, y después ese nodo puede ser que tenga un hijo, o sea, seguro va a tener dos hijos, ¿no? Pero como hay en total dos nodos, siempre uno de los dos hijos va a ser nil. En este árbol el hijo izquierdo no es nil y el hijo derecho sí es nil, y en este árbol el hijo izquierdo sí es nil y el hijo derecho no es nil. ¿Cómo escribimos esos dos árboles? Bueno, este de acá es un árbol bin que a la izquierda tiene el árbol bin nil nil y a la derecha tiene el árbol nil. ¿Está bien? O sea, es un árbol que a la izquierda tiene el único árbol de un nodo posible que ya habíamos construido antes. En cambio, este árbol es un árbol bin que a la izquierda tiene el árbol nil, ese es su hijo izquierdo, y su hijo derecho es el árbol bin nil nil. Bueno, ¿cuáles son los árboles de tres nodos posibles? Bueno, hay 5 árboles posibles. Eh, Siempre de nuevo en la raíz, o sea, arriba de todo vamos a tener un nodo. Y después, ¿qué puede pasar? Bueno, puede pasar que los dos hijos estén del lado, o sea, que los dos nodos estén en el hijo izquierdo. Y entonces ya sabíamos que había dos árboles posibles de dos nodos, que son el que apunta para allá y el que apunta para allá, digamos, o sea, estos dos. Entonces por eso tenemos estos dos casos. ¿Qué otra cosa puede pasar? Bueno, puede pasar que la raíz tenga dos hijos no nil, y ahí ya completamos tres nodos. O puede pasar que los dos nodos estén en el hijo derecho, y eso nos daría otros dos casos que son estos dos. ¿Está bien? ¿Cómo escribimos esos tres árboles? Bueno, el árbol de acá es el árbol bin, cuyo hijo derecho es nil y cuyo hijo izquierdo
es el árbol bin, cuyo hijo derecho es nil y cuyo hijo izquierdo es bin, nil, nil. ¿Está bien? Ese es este árbol de acá. Este árbol de acá es el árbol bin, cuyo hijo izquierdo es un árbol bin. El hijo izquierdo de ese bin es un nil, el hijo derecho es este, que es bin, nil, nil. Y el hijo derecho de todo el árbol completo es nil. ¿Está bien? Este árbol es un árbol bin que tiene dos hijos y los dos hijos son iguales. ¿Y cómo son esos hijos? Bueno, ambos son bin, nil, nil. Son el árbol que tiene exactamente un nodo. Ese es este árbol de acá. ¿Cómo es este árbol de acá? Bueno, es bin, nil, porque a la izquierda no tiene nada, o sea, tiene un hijo vacío. Y a la derecha tiene el árbol bin, bin, nil, nil, nil. Está bien, su hijo izquierdo es este y su hijo derecho es vacío. ¿Y cómo se representa este árbol en Haskell? Bueno, es un árbol bin, cuyo hijo izquierdo es nil, y como hijo derecho tiene un árbol bin, cuyo hijo izquierdo es nil, y a la derecha tiene un árbol bin, nil, nil. ¿Está bien? Bueno, esto es más que nada para que vean cómo esto que uno tiene en la mente gráficamente se representa en Haskell con estas expresiones. Bien. Bueno, lo que vamos a querer hacer ahora es escribir funciones sobre árboles. Bien. Para escribir funciones sobre árboles lo que vamos a hacer es plantear el esquema de recursión. O sea, ¿cómo definimos funciones recursivas sobre árboles? Si yo quiero definir una función recursiva sobre un árbol, va a ser una función f que recibe un árbol y devuelve algo. Este es el esquema de recursión, ¿no? Esquema de recursión para el tipo de datos árbol. Si yo quiero definir una función que recibe un árbol y devuelve algo, como el tipo de datos árbol es un tipo de datos algebraico que tiene dos constructores, voy a tener dos ecuaciones. Una ecuación es cuando el árbol es nil y otra ecuación es cuando el árbol es bin y tiene dos hijos. También los voy a llamar i y d. I de izquierdo y d de derecho porque esos son los nombres que le voy a dar a los dos hijos. ¿Está bien? Bien. Y además, este tipo de datos algebraico es un tipo de datos algebraico recursivo. Porque, bueno, el constructor nil es el caso base porque no recibe ningún parámetro de tipo árbol. En cambio, el constructor bin es un constructor recursivo porque recibe a su vez dos árboles que son valores del mismo tipo de datos que estoy definiendo. Entonces, si yo quiero definir una función recursiva o una función sobre árboles, lo que puedo hacer en el caso recursivo, o sea, cuando hago f de bin izquierdo-derecho, lo que puedo hacer es llamar a f sobre el hijo izquierdo y llamar a f sobre el hijo derecho. O sea, cuando quiera definir esa función, voy a poder suponer que la función ya está definida para el árbol hijo izquierdo y para el árbol hijo derecho. ¿Está bien? Esto obviamente no es un programa completo, es solamente el esquema, o sea, la forma general que tienen las funciones recursivas sobre árboles cuando yo las defino siguiendo el esquema de recursión. ¿Está bien? Esquema de recursión estructural, podríamos decir para ser un poco más precisos todavía. ¿Está bien? Esto lo voy a dejar comentado porque no es un programa que vaya a poder ejecutar, es solamente la plantilla que uno tiene que respetar si quiere definir una función recursiva sobre árboles. Bien, y lo que vamos a hacer ahora es definir algunas funciones sobre árboles. Empecemos por algunas muy fáciles, por ejemplo, snil es una función que recibe un árbol y me devuelve un booleano y me dice si el árbol es vacío o no, o sea, si es el árbol nil o no. Esta función la voy a definir con dos ecuaciones. Está bien, una para cada constructor del tipo. O sea, los dos constructores son nil y bin, entonces tengo estas dos ecuaciones. Y además bin recibe dos parámetros, el hijo izquierdo y el hijo derecho, entonces esta ecuación le pongo nombres a los parámetros.
Bien, y ahora hay que completar las ecuaciones. Primero, ¿el árbol nil es el árbol nil? Bueno, sí. ¿Y el árbol bin es el árbol nil? Bueno, no. ¿Está bien? Y ahí definimos una función muy fácil. Definimos otras dos funciones fáciles, el hijo izquierdo y el hijo derecho de un árbol. El hijo izquierdo de un árbol es otro árbol, o sea, hijo isc es una función que recibe un árbol y me devuelve un árbol. Vamos a ver un ejemplo. Por ejemplo, acá yo tengo este árbol completo. Si yo a este árbol le pregunto cuál es su hijo izquierdo va a ser otro árbol. ¿Y cuál va a ser ese árbol? Bueno, va a ser este árbol que está acá. ¿Está bien? Lo mismo, si yo a este árbol completo le pido su hijo derecho, va a ser este árbol que está acá. ¿Está bien? ¿Cómo definimos el hijo izquierdo de un árbol? Bueno, vamos a tener dos ecuaciones, dependiendo de si el árbol es nil o bin. Bueno, ¿y cuál es el hijo izquierdo de un árbol vacío? Bueno, acá, si esto fuera una clase en vivo, me imagino que alguno de ustedes diría el hijo izquierdo de un árbol vacío es vacío. Eh, Obviamente todo depende de qué es lo que uno quiere hacer, pero desde mi punto de vista, el árbol vacío no tiene hijos. ¿Está bien? Los árboles bin tienen hijos, pero los árboles nil no tienen hijos. Eh, Pedirle el hijo izquierdo a un árbol vacío sería como pedirle la cola a una lista. ¿Está bien? Perdón, la cola a una lista vacía. La cola a la lista vacía. Entonces, esta ecuación en realidad yo no la voy a escribir. Y lo que voy a hacer es poner como precondición que el árbol no debe ser nil. ¿Está bien? O sea, el árbol nil no tiene hijos. Solo los árboles que no son nil tienen hijos. El hijo izquierdo del árbol bin y de es i. ¿Está bien? Entonces, hijo de isc es una función parcial, no es una función total. Y entonces tiene una precondición. Y la precondición es que el árbol que yo le paso no puede ser el árbol nil. El árbol nil. Bueno, parecido, podemos definir hijo derecho. Es una función que recibe un árbol y devuelve un árbol. Y el hijo derecho de bin y d va a ser igual a d. Y la precondición va a ser exactamente la misma. Está bien, la copio y la pego porque es exactamente la misma de antes. Por ejemplo, si yo le pregunto, o sea, si yo pregunto cuál es el hijo izquierdo del árbol bin nil, nil, o sea, es un árbol que a la izquierda tiene el árbol nil y a la derecha tiene un árbol de un solo nodo, el hijo izquierdo va a ser nil y el hijo derecho va a ser bin nil nil. ¿Está bien? Y si yo pregunto el hijo izquierdo de un árbol nil, eso debería darme boom. ¿Está bien? O sea, me da un error. También digo boom para remitirlos a lo que el lenguaje que usábamos en intro, por ejemplo, pero más precisamente uno podría decir que lo que se obtiene es un error en tiempo de ejecución porque la ecuación para nil no está definida. Está bien, y de hecho acá yo no estoy cumpliendo con mi parte del contrato, que es cumplir con la precondición de la función. ¿Está bien? Bueno, definamos la función cantidad de nodos. Cantidad de nodos lo que tiene que hacer es contar cuántas veces aparece en todo el árbol la palabra bin, básicamente. ¿Está bien? Por ejemplo, este árbol de acá, ¿cuántos nodos tiene? Bueno, los puntitos son los nodos. ¿Cuántos puntitos hay? ¿Cuántos nodos hay? Hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 nodos. Entonces, hagamos la función cantidad de nodos de un árbol. Y para definir la cantidad de nodos, lo vamos a hacer usando recursión estructural. O sea, vamos a seguir el esquema de recursión estructural que escribimos antes. Como el tipo de datos árbol tiene dos constructores, vamos a tener dos ecuaciones, una para cada constructor. Y en cada ecuación vamos a tener que decir, perdón, acá el resultado no es un árbol, es un int. Entonces, la cantidad de nodos de un árbol es un número que dice cuántos nodos tiene. Y en el caso recursivo, lo que vamos a poder usar es la cantidad de nodos del hijo izquierdo
y la cantidad de nodos del hijo derecho. ¿Está bien? Bueno, ¿cuántos nodos tiene el árbol nil? Bueno, no hay ningún nodo en el árbol nil, 0. ¿Y cuántos nodos tiene el árbol bin? Bueno, si yo, miremos este ejemplo. Este árbol dijimos que tenía 7 nodos. Si yo ya supiera cuántos nodos tiene el hijo izquierdo, que en este caso tiene 4, y cuántos nodos tiene el hijo derecho, que en este caso tiene 2, lo que puedo hacer es sumar esos dos números y sumarle 1 por la raíz, que es el nodo que estaba acá y que faltaba, y con eso ya voy a obtener la cantidad de nodos que tenía en total el árbol. Entonces vamos a hacer exactamente eso. La cantidad de nodos del árbol bin y d va a ser 1 más la cantidad de nodos de i más la cantidad de nodos de d. ¿Está bien? Bien. Bueno, pasemos a otra función, cantidad de hojas de un árbol. ¿Qué son las hojas? Las hojas son los nodos que no tienen ningún hijo. Entonces, por ejemplo, en este árbol, ¿cuáles son las hojas o cuántas hojas hay? Bueno, por ejemplo, este nodo de acá no es una hoja porque tiene dos hijos que no son nil. ¿Está bien? Este nodo de acá tampoco es una hoja porque tiene un hijo que no es nil. Entonces, ¿cuáles son las hojas? Bueno, las hojas son esta, esta y esta. Son los nodos que no tienen ningún hijo, o dicho de manera un poco más precisa, son nodos cuyos dos hijos son nil, son el árbol vacío. Entonces este nodo tiene dos hijos nil, este nodo tiene dos hijos nil, este nodo tiene dos hijos nil, y entonces son hojas, y entonces hay 3 hojas en total en este árbol. ¿Está bien? Entonces lo que queremos contar es cuántas hojas tiene un árbol, y vamos a definir esta función también usando recursión estructural. Entonces, como vamos a hacer recursión estructural, vamos a tener dos ecuaciones, una para el árbol vacío nil y otra para el árbol no vacío. Y en el caso recursivo, lo que vamos a poder hacer es conocer el valor de la función cantidad de hojas en el hijo izquierdo y en el hijo derecho. Bueno, ¿cómo calculo entonces la cantidad de hojas que tiene un árbol? Bueno, el caso interesante es el caso bin. Por ejemplo, este nodo, su hijo izquierdo es un árbol que tiene exactamente una hoja, y su hijo derecho es un árbol que tiene exactamente una hoja. Entonces, en este árbol, la cantidad de hojas es 2, que es la suma de la cantidad de hojas que hay en el hijo izquierdo y la cantidad de hojas que hay en el hijo derecho. ¿Está bien? En este árbol de acá arriba, el hijo izquierdo, que es todo este árbol, tiene 2 hojas, y el hijo derecho tiene una hoja. ¿Está bien? Entonces la cantidad de hojas en todo el árbol va a ser 3, que es la suma de 2 y 1. Entonces a uno lo que se le ocurre es decir, bueno, esto, la cantidad de hojas de i más la cantidad de hojas de d, y listo. ¿Está bien? Ahora, ¿cuántas hojas tiene el árbol nil? Esto está mal, o sea, ahora lo vamos a arreglar porque tiene un pequeño problema, pero sigan conmigo un momento. ¿Cuántas hojas tiene un árbol nil? Bueno, el árbol nil no tiene ningún nodo, entonces tiene 0 hojas, no tiene ninguna hoja. Bien. Bueno, esta idea parecería tener bastante sentido, pero tiene un problema, porque yo en el caso base, o sea, cuando llego al árbol nil, estoy devolviendo 0, y después lo único que hago es sumar resultados de los llamados recursivos. Entonces el resultado va a ser siempre 0, también nunca estoy sumando nada. ¿Qué es lo que falta? ¿Cuál es el error lógico? ¿Qué es lo que faltó? Bueno, lo que faltó es que cuando yo estoy parado sobre un árbol que justo es una hoja, si yo sumo la cantidad de hojas del hijo izquierdo y la cantidad de hojas del hijo derecho, me va a dar 0. Entonces lo que tengo que fijarme es, cada vez que esté parado sobre un árbol bin, es si este nodo es una hoja o no. ¿Está bien? ¿Y cómo veo si este nodo es una hoja o no? Bueno, lo que tengo que fijarme es si el hijo izquierdo y el hijo derecho son ambos nil. ¿Está bien? Vamos a hacer un if. Si el hijo izquierdo es nil y el hijo derecho es nil, recuerden que nil es la función que habíamos definido antes, que nos dice si un árbol es vacío. Entonces, si en este árbol que estoy mirando, bin y d, el hijo izquierdo es nil y el hijo derecho es nil, quiere decir que estoy parado justamente sobre una hoja.
Entonces, si estoy parado sobre una hoja, ese árbol tiene exactamente una hoja, no tiene ni más ni menos, porque los dos hijos son vacíos, ¿está bien? Y justo estamos parados sobre la hoja. Bueno, y si no, ahí sí vamos a sumar la cantidad de hojas del hijo izquierdo más la cantidad de hojas del hijo derecho. ¿Está bien? Y esto ahora sí cuenta la cantidad de hojas de un árbol. Bueno, y hagamos el último de esta serie de ejercicios sobre árboles, que es la altura de un árbol. La altura de un árbol es la rama más larga del árbol. O mejor dicho, la longitud de la rama más larga del árbol. Por ejemplo, este árbol, ¿qué es una rama? Bueno, una rama es un camino que va desde la raíz del árbol hasta alguna de las hojas. Por ejemplo, este árbol tiene esta rama que va desde la raíz hasta esta hoja, tiene esta rama que va desde la raíz que está acá hasta esta hoja que está acá, y tiene esta rama que va desde la raíz que está acá hasta esta hoja que está acá. Bueno, esas ramas, esta de acá mide 3, o sea, tiene 3 nodos, esta de acá mide 4, o sea, tiene 4 nodos, y esta de acá mide 3, o sea, tiene 3 nodos. ¿Cuál es la más larga? Bueno, la más larga es esta de acá, que tiene 4 nodos. Entonces, la altura de este árbol va a ser 4. ¿Está bien? La altura de un árbol nos va a dar un número entero, y la altura del árbol la vamos a definir de vuelta haciendo recursión estructural. Entonces vamos a tener dos casos dependiendo de si el árbol es nil o es bin id. Bueno, si el árbol es nil, ahora vemos, si el árbol es bin, lo que seguro vamos a poder hacer, como estamos haciendo recursión estructural, es usar la altura del hijo izquierdo y la altura del hijo derecho. Bueno, miremos un ejemplo. Por ejemplo, el árbol que está acá arriba, el árbol completo, digamos, que está, cuya raíz es este nodo de acá arriba. Su altura dijimos que era 4. ¿Cuál es la altura del hijo izquierdo? Es 3. ¿Cuál es la altura del hijo derecho? Es 2. Entonces, la altura de todo el árbol va a estar dada por la altura, en este caso, del hijo izquierdo. ¿Por qué el hijo izquierdo? Bueno, porque es más alto que el hijo derecho. Entonces, lo que vamos a hacer es, vamos a tener la altura del hijo izquierdo, la altura del hijo derecho, vamos a quedarnos con la más grande de las dos, porque esa es con la más alta, porque nos queremos encontrar la rama más larga. O sea, vamos a tomar el máximo de las dos alturas. Y después nos va a faltar sumarle 1, ¿no? Porque el hijo izquierdo tenía altura 3 y me falta considerar la raíz como parte del camino más largo que va hasta una hoja. ¿Está bien? Entonces vamos a escribir eso. Vamos a considerar el máximo de la altura el máximo de la altura del hijo izquierdo y la altura del hijo derecho, y a eso le vamos a sumar 1. Y eso nos da la altura de todo el árbol. Bueno, ¿y cuál es la altura del árbol nil? O sea, ¿cuál es el camino más largo desde la raíz hasta una hoja? Bueno, la verdad es que ese árbol ni siquiera tiene raíz, pero lo que vamos a decir es que tiene altura 0, ¿está bien? O sea que no hay ningún nodo en ningún camino que agarremos, ¿está bien? Bueno, si ustedes lo piensan, eso tiene sentido, porque por ejemplo, la altura de una hoja, que es bin nil nil, va a ser 1 más 0 y da 1. O sea, una hoja tiene altura 1, y está bien eso, ¿no? Porque en esta hoja, por ejemplo, el camino más largo que va desde la raíz hasta una hoja, que es ella misma, tiene exactamente un nodo. Bien, bueno, con esto terminamos este repaso de árboles, y ahora en la siguiente parte de la clase seguimos modelando algunos problemas usando árboles.